Vamos a dar paso a la democracia. Es el inicio de un golpe de Estado en el país y en muchas ocasiones siempre es difícil determinar en qué momento, cuál fue ese paso, cuál fue ese movimiento que dio inicio a una dictadura, lo ha dicho el jurista Uprimi. Si bien es cierto que hoy Colombia está viviendo muchos de esos sucesos. Imponer una consulta populista sin el visto bueno del Congreso, el decretazo de Petro, los desafíos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, un Petro, ¿no?, que se burla de la división de poderes, una respuesta también que tiene Petro en las calles, ¿no?, con un estallido social, la violencia, el caos, el intento de magnicidio a un candidato presidencial, la polarización que genera Petro, la supuesta movilización social, claro, pero prepago que mueve Petro, y todos los ataques a las instituciones y la narrativa de victimización. Pues bien, Petro ha decretado su consulta populista y Petro habló ayer de reelección, de Asamblea Nacional Constituyente y de todas esas perlas que muchos pensaban que era mentira, que no iba a pasar, pues hoy el país las está viviendo. Este es el mensaje más reciente de Petro. Como lo acostumbra, no hay que ver el lenguaje corporal de este impune, siempre está retraído porque siempre está mintiendo, es un farsante. Pero van a verlo ustedes ayer, en el baño de multitudes, hablando de reelección, hablando de Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que el pueblo puede revocar cualquier decisión y pasar por encima del que sea y que él hará lo que el pueblo diga. En todo caso el antipueblo, porque Petro no tiene las mayorías en Colombia y lo que tiene es una serie, ¿no?, de enchufados, prebendarios allí, parásitos subsidiados, la minga de alquiler, ¿no?, la esclavitud alquilando seres humanos a través de la minga, de la UNIT, del CRIC, la OPIAC, entre otros, ¿no?, donde alquila Petro indígenas para llenar las plazas de Colombia. Veamos lo que dice este infame Petro. ¿Usted está dispuesto a ir a la Si se cae la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ya no me... Pues les tenemos una joyita. El proyecto de Petro, en el peor de los casos, buscaría habilitar la reelección en Colombia no consecutiva. La reelección en Colombia está prohibida. No importa si es inmediata, no importa si usted se va a volver a lanzar en 15 años, está prohibida la reelección en Colombia. Petro quiere habilitar la reelección no consecutiva, es decir, para poder lanzarse en 2030, y este sería el peor escenario para Petro. Por supuesto, los mejores escenarios para Petro son inmediatamente quedarse en el poder. Pilas. Me beneficia a mí, masivamente pido a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ya no me beneficia a mí, porque para esa época yo voy a estar determinando mi mandato. Eso voy a preguntar, ¿vamos a tener elecciones en 2026? Eso es lo que yo ordeno la Constitución. Corte. Dice que obvio, ¿no?, que vamos a tener elecciones, pero vaya sorpresa, todas las candidaturas presidenciales están en suspenso, todas las campañas están en suspenso debido al caos que vive este país, ¿no? El plan de Petro y su gobierno contra Colombia sigue en marcha. Si se cae en la Corte, lo cual es una burla porque esto se cae en el Consejo de Estado, pero saben que el Consejo de Estado va a decir que no, entonces se inventaron que es la Corte la que resuelve esto. Falso, es el Consejo de Estado. Pero claro, Petro tiene mayorías en las Cortes, entonces Petro se está inventando que quien tiene que decir es la Corte, ¿no?, porque él tiene Corte Constitucional de bolsillo, ¿no? Esto es lo que ha dicho Petro en CNN, pero pilas, porque ya se ha llevado a cabo pues una serie de todo tipo de demandas y denuncias contra Gustavo Petro. Veamos al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos, el Poder Legislativo, que negó esa consulta, y el Poder Judicial, que era el que debía conocer cualquier inquietud que el Ejecutivo tuviera. De manera que se ha perdido el respeto, como lo hemos venido diciendo, a la Constitución y las leyes de Colombia y a la división de poderes. Acudiremos ante las Cortes para demandar semejante atropello a la democracia de nuestro país. Nosotros en el Senado estamos para tumbar ese decretazo que no tiene ningún sustento legal, lo vamos a hacer, y yo estoy seguro que las Cortes lo van a decidir prontamente, y estoy seguro que la autoridad electoral, sin el lleno de los requisitos legales, porque hay una certificación de que no se aprobó en el Senado, podrá llamar a ningún proceso. Y nos hablan de Asamblea Nacional Constituyente. Qué ingenuos, ¿no? Qué ingenuos. Se reían, se burlaban, ¿no? Álvaro Uribe tenía razón, que Colombia podría vivir uno de los peores neochavismos de la región, porque Petro es un tipo sumamente peligroso. Qué impotencia como Colombia observa ahora, en pleno, ¿no?, el plan de este tipo para quedarse, para perpetuarse en el poder. J. Hernández, Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal, muchísimos líderes de opinión, a esta hora, siguen dando la pelea, siguen hablándonos de denuncias también en la Corte Suprema de Justicia, contra todos estos sinvergüenzas, ministros, porque requiere la firma de todos los ministros, para convocar a esta espuria consulta populista. Mientras tanto, también yo añadiría, Petro, parece que sí, ayer, otra vez Gustavo Petro estaba borracho, estaba otra vez Petro en condiciones deplorables, un Petro que habla del asesinato a Mario Uribe, y todo el mundo preguntándose, ¿cuál Mario Uribe? ¿Cuál asesinato? ¿De qué está hablando Gustavo Petro? Se le olvidó casualmente, ¿no?, el nombre de Miguel Uribe, ¿no? Todo el mundo está hablando de Miguel Uribe, pero a Gustavo Petro se le ha olvidado. Escuchemos. Asamblea Nacional Constituyente. Leyes vayan en función del pueblo, que nos hunden todo. Supongamos, entonces, lo que sigue. ¿Qué sigue? Son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia
incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán. Incluida, ¿no? Lo que quiere Valintriste, ¿no? Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. O sea que las leyes, el Congreso, el constituyente derivado, que es el Congreso de la República, ¿no? Otros poderes públicos, el Poder Judicial, no. Petro puede hacer cualquier cosa, aun cuando el pueblo no está con él, y él se disfraza del pueblo. Acabo de erradicar demanda de nulidad por inconstitucionalidad al decreto 639 en 2025, decreto con el que Gustavo Petro ha decidido golpear la democracia, la institucionalidad, desconociendo la separación de poderes. Un decreto que no solamente nosotros lo radicamos para que se caiga, sino que pedimos una medida cautelar de suspensión inmediata de cualquier efecto de este decreto, porque claramente viola la ley, viola la Constitución, viola el artículo 104. También denunciaremos en la Fiscalía por prevaricato a todos los ministros que se atrevieron a firmar este decreto, aún sabiendo que era ilegal. Cometieron prevaricato y tienen que responder ante la justicia. ¿Qué tal las joyitas de Montealegre, no? Este ministro como en Los jueces del horror, dice María Fernanda. Montealegre habla de defender la Constitución mientras da un golpe con la consulta populista de Petro, ¿no? Este fue el único que se atrevió a tanta porquería, ¿no? Por eso la anterior ministra de Justicia renunció, ¿no? Es que llevamos más de 30 años viendo el funcionamiento de la Constitución del 91. Y yo creo que después de 30 años de experiencia ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo. ¿Y qué sucede? Que la Corte Constitucional ha dicho, entre otras cosas, yo era parte de la Corte Constitucional colombiana cuando la Corte Constitucional dijo... O sea que la Constitución del 91 ya no les sirve. Claro, no les sirve porque quieren perpetuarse en el poder. El Congreso de la República tiene límites materiales. Es un obstáculo la Constitución de Colombia para el cambio. El cambio a la dictadura, evidentemente. La Constitución, el Estado Social de Derecho, ¿no? Nuestra Carta Magna del 91, es un obstáculo para una dictadura en el país. Por eso no les sirve la Constitución. En el poder de reforma. Es decir, a través del Congreso de la República o a través del referendo no se puede sustituir la Constitución Política de Colombia. No se pueden hacer reformas que impliquen una modificación de elementos centrales de la Constitución Política de Colombia. Primer punto, que yo participo y que contribuía a construir esa tesis cuando yo era presidente de la Corte Constitucional, precisamente para detener las propuestas de Álvaro Uribe y de Fernando Londoño que querían destazar y acabar la Constitución del 91. Pero desde esa época ya nos hemos dado cuenta ustedes que le están dando un golpe hoy a la Constitución del 91, doctor Montealegre, al tiempo se van a declarar defensores de la Constitución del 91. En esto estamos cumpliendo la motivación y la argumentación que da el presidente de desarrollo de la Constitución del 91. Pero le redondeo el tema en esto porque me hace usted una pregunta muy importante sobre la necesidad de una constituyente. Hay que hacer reformas radicales. ¿Y qué pasa? Que esas reformas, ¿cómo se pueden hacer? El presidente habló, volvió y ya específicamente dijo, necesitamos una constituyente. Lo dijo expresamente. ¿Y qué tipo de constituyente? Una constituyente o una convocatoria constituyente, pero de iniciativa popular. Vamos con la senadora Paloma Valencia. Tenemos la demanda lista, apenas publiquen el decreto de manera oficial, lo vamos a demandar confiados en que se va a caer, porque es un decreto abiertamente ilegal, inconstitucional, que no solamente pretende brincarse las facultades que tiene el Congreso de la República de improbar los proyectos o de negar una consulta, sino que se abroga las facultades jurisdiccionales decidiendo que las conductas del Congreso son ilegales sin demanda. Y lo que el presidente está haciendo, violando flagrantemente las leyes y la Constitución, rompiendo el equilibrio de poderes. Y en estas circunstancias, de tantos ataques contra la institucionalidad, 19 ataques terroristas en el día de ayer y el atentado de Miguel Uribe, el presidente está tomando el espacio equivocado. Él no tiene que volverse también en un enemigo de la institucionalidad. Y no solo una demanda, también una denuncia penal contra los ministros. Claro, vamos a interponer denuncias porque aquí hay un claro prevaricato. Hernán Cadavid. Un decreto que además tiene un tono chantajista, extorsionista, de carácter totalmente ilegal y que pretende arrinconar y someter al Congreso de la República en su autonomía. Nosotros estaremos listos para la confrontación política y jurídica de esa determinación, a todas luces ilegal. Jurista Germán Calderón interpuso la primera tutela contra el decreto inconstitucional de Petro. Y sabemos, por supuesto, que vendrá mucho más. Interpuse acción de tutela ante el Consejo de Estado contra el decreto que convoca la consulta popular del Gobierno Nacional, porque en el mismo se aduce que de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1757-2015 de Mecanismos de Participación Ciudadana, el Gobierno estaría habilitado para convocarla sin el concepto favorable del Senado de la República, porque entienden que este no se dio en la sesión del 14 de mayo de 2025. Con mis argumentos jurídicos y jurisprudenciales y con las pruebas que aporto, entre ellas el certificado del presidente del Senado de la República en el que demuestra que sí dio respuesta al recurso de apelación interpuesto por la senadora María José Pizarro, solicité la suspensión de los efectos jurídicos del decreto mientras se resuelve de fondo. Atentos, muy atentos. Reelección, Asamblea Nacional Constituyente e incluso un manoseo a la Constitución del 91 para que en el peor de los casos se habilite la reelección no consecutiva, es decir, que Petro pudiera ser candidato en 2030. Veamos. Dirigentes políticos. Bueno. Ahí está. Este es el mensaje de Vicky Dávila. Hola.
Gustavo Petro, en medio del dolor que está viviendo el país por el atentado contra Miguel Uribe y los ataques terroristas, más de 20, en gran parte del país, especialmente en el suroccidente, fue capaz de firmar el decretazo para ordenar realizar su consulta populista. Es muy sencillo. Petro ha dado un paso más contra la democracia. Ha dado un paso más para convertirse en dictador. Así no le guste. Por eso no podemos callarnos, no podemos arrodillarnos. Por eso tenemos que estar unidos y vamos a luchar juntos porque somos mayoría para rescatar y salvar nuestra democracia, la libertad, el orden, las instituciones. No nos vamos a rendir. Petro, no nos vamos a arrodillar. Usted quiere acabar con el país y no se lo vamos a permitir. Mensaje del gobernador de Antioquia. Ya el gobernador de Antioquia, que no me quiere ni un pedacito, Dale esta rata. presentó y está preparando una consulta popular en el suroriente de Antioquia. Presidente Petro, a mí no me gusta ni un pedacito que se falte el respeto a la Constitución y a la ley, que se burle la democracia y se engañe a los ciudadanos. Ya el gobernador de Antioquia, que no me quiere ni un pedacito. A mí no me gusta ni un pedacito que usted quiera parecerse tanto a los dictadores de Venezuela, que llevaron a la pobreza y a la miseria a nuestro país hermano, que solapadamente fueron desmantelando las instituciones, agitando las mismas banderas que usted hoy promueve. Ya el gobernador de Antioquia, que no me quiere ni un pedacito. A mí lo que sí me gusta, y mucho, es el respeto por las instituciones. Muy bien. La Constitución del 91, el respeto por el Congreso que ya habló y le dijo no a su consulta popular. En Antioquia seguiremos resistiendo el modelo socialista fracasado que usted quiere imponernos. Estamos del lado de los derechos de los trabajadores, de la economía de mercado con fraternidad y del lado opuesto de las dictaduras. La diferencia, presidente Petro, entre la consulta suya y la mía es que la nuestra sí la aprobó el Congreso. Sí. Pequeña diferencia, pero seguimos en las reacciones ante este golpe de Estado. Sabíamos que ni un milagro iba a impedir la expedición del decreto que convoca la consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro. Y por eso le decimos aquí clarítico nuestro rechazo a este tipo de movimientos que ponen en juego el equilibrio de poderes y la institucionalidad de nuestro país. Sí. Es clave recordarle al presidente Gustavo Petro que 28.1 millones de colombianos que votan consideran que la democracia que funciona efectivamente es aquella que garantiza y respeta integralmente el equilibrio de poderes. Sí. Por eso ahora, además de unirnos en la expresión de rechazo, necesitamos que sea el Consejo de Estado que haga la revisión de legalidad de este decreto y que resuelva de una vez por todas esta incertidumbre institucional que está siendo propiciada por un puntual yo y por una profundización del odio en el escenario político de nuestro país. Sí. Pero seguimos por acá. Más de esto. Queremos reelección. Una plaza pequeñita en Cali. Ya se ve para dónde va este señor también. Mensaje del exfiscal general de la Nación. Porque Petro ahora habla, dice que el fiscal general de la República. Permítanme, ponemos acá a Barbosa. Cuadernado, un país desordenado, sin líder, sin gerencia, en medio de atentados terroristas que se están dando en Colombia, los últimos días más de 30, en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca antioqueño, en otros lugares del país. Sí. Y no hay instrucciones, no hay orden, no hay ninguna dirección del Estado. Sí. Pero tampoco hay con quién hablar, porque las respuestas no existen a las preguntas que se hace la ciudadanía y que hacemos todos los colombianos. Es importante decirle a la gente que esa política de paz total que inició el actual gobierno es una política que ha engendrado una criminalidad total en todo el territorio nacional. Una criminalidad que hoy impide que los ciudadanos se sientan tranquilos, que no haya garantías de seguridad, no solamente para los precandidatos presidenciales, para todos. Evento que vimos claramente con el atentado ocurrido contra el es para todos. senador Miguel Uribe, sino contra todos los ciudadanos del país. Necesitamos respuestas. Usted, presidente Gustavo Petro, sigue siendo el presidente de Colombia, tiene una función constitucional. Apersónese de esa función. A las fuerzas militares, póngase la mano en el corazón y trabajen por los colombianos. A aquellas fuerzas políticas, rodeemos a la institucionalidad, a la misma oposición, unámonos. Y esto que van a ver a continuación es demencial. Demencial es lo que acaba de decir Petro. Preocupado por él y violentando la división de poderes. Le pasa las notas a Petro, no le comparte las notas a Petro, le muestra los temas que Petro debe abordar y lo que debe decir. He pedido a través de la embajada norteamericana en Bogotá que todos los cuerpos de inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe. Le he pedido ayer en una de los cuerpos de... ¿Qué? ¿Quién mató a Mario Uribe? ¿Quién es Mario Uribe? ¿Quién es Mario Uribe? Inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe. Le he pedido ayer en una reunión derivada del acuerdo de paz con la FARC, artículo 2, Mario Uribe, que todas las embajadas que hacen presencia de la comisión que pidió la FARC para que hubiera garantías políticas en Colombia, ¿una comisión de las FARC? Participen con sus cuerpos de inteligencia para que me averigüen quién asesinó o intentó... ¿Las FARC? ¿Una comisión compuesta por las FARC para averiguar quién atentó contra Mario Uribe? Esta vez ya sí se va a acordar del nombre. ¿Las FARC van a investigar? ¿Una comisión de las FARC va a investigar el atentado contra Miguel Uribe? O asesinar. ¿Asesinar? Primero a mí, claro. Primero a mí, obvio, claro, yo soy lo más importante. Pero sobre todo, al senador Miguel Uribe Turbay. No quiero escatimar ni un esfuerzo, ni una hora en saber quiénes fueron. Tengo indicios. Tengo indicios. Y no apuntan a las histerias que hay en la calle, apuntan a otra cosa. O sea, dice él que no fue él, ¿no? Ni modo que salga y diga que sí. Pero no es de mí, es de la Fiscalía, la dirección de la investigación. Le pido a la señora general de la Fiscalía General de la República... ¿Qué? ¿Fiscalía General de la República? No existe la Fiscalía General de la República. No está en la Constitución la Fiscalía General de la República. Disimule, señor Petro, que usted tiene fiscal de bolsillo, fiscal de la República, que eso no lo tiene contemplado la Constitución. Existe algo llamado, ¿no?, la Fiscalía General de la Nación. De todos, no suya. Bueno, pero sabemos que es suya.
Y por eso el laxus, ¿no? Fiscalía, la dirección de la investigación. Le pido a la señora general de la Fiscalía General de la República que permita algo en lo que ella participó y por ahora la persiguen. Permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas. Con la ayuda de las FARC, claro, eso dijo ahorita. Para que ayude en la investigación del atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los líderes políticos y sociales. Qué porquería, ¿no? Le cambió el nombre a la Fiscalía, anuncia un servicio de inteligencia y de investigaciones de las FARC. En fin, como siempre delirante, ¿no? Delirante. Pero va a cometer otra, como la que cometió en el avión presidencial cuando sus esfínteres se rompieron, ¿no? Tenemos otra de esas del Cacas, ya la vamos a compartir, donde él dice que le mostró, que le dijo, que la fiscal, no sé qué, le tocó a la fiscal salir a decir, oiga, Petro, ¿usted de qué habla? Cali. Esta es la plaza que llenó Petro en Cali. Esta es la plaza que llenó Petro en Cali. La que gritaba reelección. La que gritaba Asamblea Nacional Constituyente. Unos cuantos gatos petristas. Dice Escobar, no, parcero, respondiendo por acá porque no falta el que se asusta. Y además dicen, que oiga, que qué tristeza, que ver que hubo unos caleños allá acompañando a Petro. ¿No? Entonces dicen, qué tristeza, que hubo gente de Cali acompañando a Petro. Hay que dejar de decir eso. Porque si Cali es lo que es y es el polvorín en el que lo ha convertido Petro, no es por los caleños de bien. Es por minorías de otros sectores del Cauca, del Valle, que han convertido a Cali en el patio trasero, en el lugar para el asedio, para el showcito, para la barbarie, para la violencia. No son los caleños. Por eso Escobar dice, no, parcero, no son los caleños. Las personas presentes en esa plaza de miniatura, 3.000 personas, ¿eso para qué? Una plaza de miniatura, ¿para qué? Los trajeron de municipios del Cauca. Los caleños estaban estudiando y trabajando a pesar de las tragedias. Petro solo vino a hacerse aplaudir de un puñado de autómatas y a repetir las mismas sandeces de siempre, ¿no? Seguramente borracho, como dice Strack Más, gracias por ese mensaje, ¿no? Que escribe, ¿no? Alejo, impresión mía o este tipo estaba trabado de nuevo, ¿no? Sí, trabado otra vez. Ni una sola acción concreta para que no se siga derramando sangre en esta ciudad aterrorizada. O sea, el tipo fue a hacer política en Cali. Que hoy más que nunca necesita verdaderos liderazgos. Mensaje de Abelardo de la Espriella ante los últimos acontecimientos. Compatriotas, Gustavo Petro se ha graduado hoy de dictador. Así es. Se quitó la careta. Ha violentado el orden legal, desconociendo la decisión del Congreso, del Senado de la República, que ya había negado la consulta y ha convocado inconstitucionalmente a una consulta popular espuria. ¿Qué nos corresponde hacer a los patriotas, a los demócratas? Agotar la ruta institucional. Ese es el camino primero. Ese es el primer camino, ¿no? En todo caso. Agote las instituciones, agote los mecanismos legales. Si nada de esto sirve, señores, pues no queda otro camino que la fuerza, las calles. Interpondré una demanda contra ese adefesio jurídico y político ante el Consejo de Estado. Mañana mismo, el Consejo de Estado es el órgano competente para decidir sobre la legalidad de esa consulta, de ese decreto. Segundo, el decreto expedido por el dictador para convocar la consulta popular es un decreto ordinario, no un decreto legislativo, producto de un estado de excepción, ni de naturaleza similar. Por tanto, su control de legalidad corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Tercero, si la Corte Constitucional decide abocar conocimiento del asunto y al igual que el dictador, que el tirano viola el mandato legal de sus competencias, será cómplice de la dictadura. Sí. Cuarto, paralelamente, todos los ciudadanos, empezando por los empresarios, debemos convocar a un paro nacional total, como lo he dicho y lo he repetido. Hay que decirlo, todas las predicciones de Abelardo de la Espriella se han estado cumpliendo. Todas. Que no era tiempo de candidaturas y hoy no hay una sola candidatura presidencial moviéndose. No existe. Todos suspendieron las candidaturas presidenciales. Todos. Y lo había dicho Abelardo. No es tiempo de candidaturas. Y la realidad obligó a que todos suspendieran las candidaturas. Segundo, era momento de unión. Y Abelardo también ya lo había dicho. ¿De qué hablan todos ahora? De que hay que unirse. De que hay que dejar a un lado las diferencias. Tercero, y en esta todavía no le hacen caso a Abelardo de la Espriella. Yo espero que ahora sí. Abelardo de la Espriella es un verdadero estadista, es una persona muy culta. No como Balín Triste, por ejemplo, el candidato del Balín. Usted pregúntele cuál fue el último libro que leyó. El tipo no le puede responder, porque no es una persona instruida, leída. No es un candidato calificado, no es un voto calificado. Abelardo lo es, conoce muchísimo de historia. Y la historia se repite. Pareciera, ¿no? Muchas veces que es cíclica, sempiterna, ¿no? Y que en el caso colombiano se repite primero como tragedia, ¿no? Y después como farsa, porque estábamos advertidos. Uribe también lo había advertido y ya vamos a escuchar a Uribe. En este tercer punto todavía no se le escucha, no se le hace caso, perdón, y no se le escucha a Abelardo de la Espriella. Paro nacional. Huelga general. Un paro sin retorno. Esto no lo puede convocar simplemente Abelardo de la Espriella, esto simplemente no lo puede convocar algún político de este país. Esto requiere el acuerdo consciente de los empresarios de Colombia. Que los empresarios estén dispuestos a esto, que será lesivo en el corto y en el mediano plazo para sus finanzas, sin duda,
pero beneficioso a largo plazo para todo el país y por supuesto incluidos ellos. Claro que un paro nacional perjudica, afecta a la economía, negocios, proyectos productivos, comercio, inversiones, todo lo que usted quiera. Pero piense que si no lo hacemos ahora, no habrá país en el futuro. Y ahí sí no habrá empresa, negocio, inversiones, ni absolutamente nada. Todas las predicciones de Abelardo de las Priellas se han cumplido. Y que ojalá Colombia escuche en este punto a un verdadero estadista, a un verdadero personaje que conoce de historia, conoce de Grecia, conoce de Roma, conoce de los momentos más grandes de los imperios y su ocaso, Abelardo de las Priellas. Porque Petro se ha convertido en un tirano. Y entre todos tenemos la obligación moral de atajarlo. Quinto, si Petro insiste en su consulta inconstitucional, las fuerzas militares, la reserva activa y la ciudadanía... Pilas, Abelardo tiene todo este panorama claro. O un decreto legislativo, producto de un estado de excepción, ni de naturaleza similar. Por tanto, su control de legalidad corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Tercero, si la Corte Constitucional decide abocar conocimiento del asunto, y al igual que el dictador, que el tirano viola el mandato legal de sus competencias, será cómplice de la dictadura. Cuarto, paralelamente, todos los ciudadanos, empezando por los empresarios, debemos convocar a un paro nacional total, como lo he dicho y lo he repetido, porque Petro se ha convertido en un tirano. Y entre todos tenemos la obligación moral de atajarlo. Quinto, si Petro insiste en su consulta inconstitucional, las fuerzas militares, la reserva activa y la ciudadanía debemos actuar y exigirle al tirano que desaloje la casa de Nariño. Colombia no puede convertirse en Venezuela. Sexto, el decretazo es el nuevo florero de Llorente. Si la Corte Constitucional se amanuala con el tirano o si el Consejo de Estado hace cumplir la ley y Petro insiste, ese será el verdadero punto de inflexión. Entonces sabremos de qué estamos hechos los verdaderos patriotas. Y vamos con las fuerzas militares y las reservas, ¿no? Los verdaderos demócratas. Les quiero leer el artículo 216 y 217 de la Constitución Política. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y de policía. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Artículo 217. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Qué implica este mandato constitucional? Las Fuerzas Armadas no deben obedecer órdenes. Pilas, contrarias a la Constitución. Pilas. O sea, Abelardo sí tiene el mapa completo, la radiografía. Abelardo de las Priellas es quien mejor ha leído a Gustavo Petro. Nadie. Ni Vicky, ni Cabal, nadie. Es Priella. Inconstitucionales. Su lealtad es con la Constitución, no con el presidente. Si éste desconoce al Congreso o a la justicia, las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el orden constitucional, incluso contra el propio jefe de Estado. Llegó el momento de defender a Colombia, queridos compatriotas, en sus horas más oscuras. Se ha tratado por todos los medios de que sea por la razón, pero es imposible de esa forma con los peores enemigos de la República que lo que quieren es destruirla. Corresponde entonces defender la patria por la fuerza, amparados en la Constitución Política. Por la fuerza, colombianos, por la fuerza de la República. Que viva Colombia siempre, en libertad, en democracia. Muy bien. Muy bien, gracias de verdad a Abelardo de las Priellas, que está en Colombia y que sigue dando la batalla.